¿Cómo están, querida familia espiritual? ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto volver nuevamente a tener mensajes con ustedes. Y bueno, es un tiempo nuevamente que nos encuentra un poco difícil, sin poder vernos, saludarnos, pero Dios lo dispuso así y tenemos que ser responsables también en cuidarnos todo este tiempo. Y yo me ponía a pensar cómo es la llegada de Jesús, porque de eso se trata la Navidad, ¿no? No vamos a explicar que la Navidad se trata del nacimiento de Jesús, para nada. Pero sí me gustaría que pensemos un poco en lo siguiente. Antes de que nazca Jesús, antes de que esto suceda, la historia bíblica se parte en dos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento había muchos profetas que venían hablando del nacimiento justamente del Mesías Jesucristo. Y la Biblia va a dividir drásticamente en dos la palabra de Dios. Y va a terminar en el libro de Malaquías con este profeta. Y después de eso, y es ahí donde quiero llegar, sucede algo muy interesante. 400 años de silencio de Dios a su pueblo escogido. 400 años que Dios no se manifestaba a través ni de profetas, ni de milagro, ni de nada, como ellos estaban acostumbrados antes. ¿Qué había pasado? Dios primero se manifestaba, el pueblo se fue olvidando un poco de ellos, pidió reyes, pidió que intervengan otros consejeros, introdujo otras culturas y el pueblo de Dios se fue alejando cada vez más, generación a generación, de este Dios, hasta que Dios mismo decide hacer un silencio muy largo de 400 años. La palabra de Dios, y es ahí donde me gustaría que pensemos cómo fue antes de que Jesús llegue, justamente, de que naciera. ¿Qué había en esos 400 años de silencio? ¿Qué pasó? El pueblo judío, el pueblo de Dios, escogido por Él, se había alejado completamente ya. Había muchas personas que creían en Jehová, pero un Jehová que venían escuchando generación a generación como historias. Y suceden varias cosas. Se van dando varios imperios que comienzan a conquistar y terminan sojuzgados por el imperio romano. Ahí es donde va a llegar Jesús, a un imperio romano. Y dentro de toda esa cultura y todo ese país en el cual iba a llegar Jesús, la expectativa era muy alta. Había gente que esperaba efectivamente al Mesías. Había gente que confiaba en que este Jesucristo iba a llegar e iba a gobernar y destruir el imperio romano, para que al fin el pueblo de Dios gobierne para siempre. Y cuando llega Jesús, encuentra mucha diversidad en el mundo. Cuando va a nacer Jesús, se encuentra un mundo donde había personas enojadas, donde había personas lastimadas, donde habían familias destruidas, donde había depravación, donde el mundo vivía con violencia, donde había muchas cosas malas, y también dentro de todo había mucha religiosidad, muchas personas que estaban enclausadas en la religión y no en una relación personal con Dios. Las personas habían hecho de la Biblia casi una ley para los hombres, y es como Dios lo quería así. Pero Dios quería que entiendan también que esta palabra de Dios no solo se trataba para juzgar a los demás, sino para mostrar el amor de Dios hacia los demás. Pero lo cambiaron el sentido de esa palabra y comenzaron a hacer una religión tan fuerte que la gente se acostumbró a las personas religiosas y no a Dios. Así es como llega Jesús 400 años después de silencio a un mundo con violencia, con religión y no con relación. Ahora yo quiero ponerme a pensar
un poco en este tiempo, en este 2020 de pandemia. ¿Cómo llegamos a recordar el nacimiento de Jesús este 2020? ¿Cómo estamos esperando? ¿Cómo está el mundo esperando la llegada y recordar el nacimiento de Jesús? ¿Cómo estamos todos nosotros? ¿Cómo nos encuentra? En el comienzo de la pandemia había tanta incertidumbre, había tanto corazón lastimado, había tanta preocupación, había falta de alimentos en algún momento, había falta de salud, había mucho temor. Y antes de la pandemia fue como que no estábamos entendiendo realmente lo que Dios venía diciéndonos a gritos, que estamos destruyendo nuestro propio planeta, que la violencia era cada vez más alta. Antes de la pandemia, países destruyéndose internamente, política y socialmente. Veíamos un país ya confrontado, veíamos un planeta confrontado, y así fue como Dios dispone un silencio muy fuerte. Nos obligó a callar lo que hacíamos todos los días. Nos obligó a salir de todo lo que hacíamos y nos entregó un nuevo tiempo. Y pongámoslo, nos entregó una nueva oportunidad de vida, donde muchos entendieron y entendimos que lo más importante ya no era lo material, sino la salud y la familia. Y más aún, muchos se encontraron con Jesús y con Dios por primera vez, y muchos se reencontraron con Dios. Y la pandemia nos comenzó a dar lecciones muy fuertes. Ese tiempo de silencio donde comenzamos a aprender la lección, si podemos decirlo así. Pero después de que se levanta las restricciones y después de que la nueva normalidad comienza otra vez a girar en el planeta, comienza también a cambiar nuevamente nuestra mente y nuestro corazón. Y todo lo que veníamos aprendiendo se nos fue olvidando día a día. Y el trabajo nuevamente se volvió lo más importante. Y lo material comenzamos a recibir ya de nuestros sueldos y todo. Y comenzamos a disponer el dinero como antes. A olvidarnos de que antes podíamos vivir con mucho menos y concentrados en lo más importante: Dios, mi familia, la salud. De lo demás se encargaría Dios. Pero nos olvidamos día a día. ¿Cómo llega Jesús hoy a encontrar este mundo? Este mundo post pandemia, que ahora está envuelto en un rebrote de pandemia. Ahora estamos envueltos en nueva incertidumbre porque vemos nuevamente cómo las cantidades de contagiados se están aumentando día a día. Y la preocupación nuevamente comienza a hacer tensión en nuestras vidas. Pero ¿cómo estamos esperando nosotros a Dios? Habíamos entendido una lección muy fuerte que encontró al planeta de un día a otro. Pero la olvidamos, esa lección. Y creo que hoy, a pocos días de la Navidad, Dios encuentra un mundo con poca memoria. Encuentra un mundo que ya no piensa en que Dios es la solución de los problemas, sino la autosuficiencia es la solución. Nuevamente mis fuerzas están rebrotando, nuevamente mi inteligencia es muy fuerte y ya no necesito de Dios que me aconseje o que me hable. Así encuentra el 2020 a Jesucristo llegando y recordando su nacimiento. Yo quiero invitarlo, querido amigo, querido hermano,
a que tomemos conciencia nuevamente, aún en lo bueno ahora, y no solo en la época mala, sino en la época que estamos bien, que es aquí donde necesitamos de Dios. Que Dios vino con un propósito muy simple y fue para darnos perdón. No éramos capaces nosotros de acercarnos a Dios y recibir perdón. No, Él tuvo que enviar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, porque Él sí era lo suficientemente bueno para cubrirnos los pecados que tenemos y teníamos. Lo invito a reconsiderar que la familia sí es importante y mucho más importante que las actividades del día a día. Lo invito a reconsiderar y a agradecer por la salud que tiene. Lo invito a recordar a Jesús, que ha pensado en usted y en mí al estar en esa cruz bendita cuando derramaba su sangre. Lo invito a reencontrarse con la única verdad y la vida, la cual es Jesucristo. En esta época de Navidad, que Dios no nos encuentre en 400 años de silencio, que Dios no nos encuentre en religiosidad, que no nos hayamos acostumbrado solo a abrir un mensaje en el celular y creer que esa era la verdadera relación con Dios. Que no nos haya acostumbrado a que el Zoom era lo más importante para conectarnos con nuestros hermanos y amigos. No nos olvidemos que Dios quiere una relación personal con Él y que eso es lo más importante y que de ahí va a fluir todo lo demás. Dios quiere su vida, su tiempo y su corazón, y Él quiere entregarle bendición, paz y perdón. Es un tiempo de paz, decimos la Navidad, pero es un tiempo de paz porque nos recuerda que primero alguien sufrió por nosotros para que pueda llegarnos esa paz. Lo invito a encontrarse con Dios en esta Navidad 2020. Lo invito en este tiempo que ya está mejor a saber que Dios también está ahora y que también quiere que usted se relacione con Él. Dé gracias por lo que tiene. Agradezca por su vida y su salud. Fortalezca a su familia en el amor de Dios y fortalezca su propia vida encontrando a Dios nuevamente. Que Dios encuentre a un planeta humillado y bendecido y agradecido porque Él todavía tiene el control de todo. Encuéntrese con Él, encuentre paz y que Dios bendiga su hogar. Feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús nuestro Salvador.